8 de la mañana en punto, es el tiempo del centro del país. Ya cambiamos de toma, ¿ya vieron? Ya estamos, ahora sí ya se ve el mar, se ven las palmeras, borrachas de sol. Bueno, no, todavía no están borrachas de sol porque es muy temprano, pero bueno, estamos desde Mazatlán, Sinaloa, ya mostrándole que sí estamos en vivo, aquí ya son las 7 de la mañana. Oiga, vamos a platicar de temas que tienen que ver con inseguridad, con seguridad, con todo lo que es estas métricas que hemos escuchado mucho. ¿De qué sirven? ¿Cómo las utiliza el Estado para saber si van caminando en la dirección correcta o si no van caminando en la dirección correcta? Está en la telefónica, me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Carlos Juárez Cruz, él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Dieron a conocer el índice, este índice de la paz, los resultados más importantes y los impactos que tiene dentro de la economía, de la sociedad, de cómo nos sentimos como personas, transporte público, en bancos, tantas cosas. Te escuchamos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dinos los datos más relevantes. Jaime, buen día, muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio. Coméntanos lo que tú destacarías de este índice de paz, las cifras que dieron a conocer. Mira, en cuanto a cifras, no hay buenas noticias para el país. 2017 fue el año más violento del que tenemos registro. Los niveles de paz se deterioraron un 11%, sobre todo impulsado esta caída por un máximo de histórico también de homicidios, más de 29,000, pero quisiera destacar algo. Por mucho tiempo hemos pensado que el crimen organizado es el que está definitivamente deteriorando estos niveles de paz. Ahora encontramos que no solamente el crimen organizado, sino también vemos cómo incrementó la delincuencia común en el país y también destacar que incrementó la violencia interpersonal. Es decir, por darte una cifra, durante los últimos 3 años la violencia doméstica se incrementó un 32%. Esto es grave porque nos habla ya de que la violencia en México no es solamente un problema de armas, policías, militares y patrullas, sino que ya nuestras interacciones cotidianas, nuestro día a día, hay que atenderlo, por supuesto. Y puede influir sustancias, alcohol, drogas, cuestiones familiares que puedan incidir en estos datos, en estos resultados. Mira, son muchas cosas. Algo que promovemos desde el Instituto para la Economía y la Paz son enfoques integrales. Y la paz es un fenómeno muy complejo, multifactorial, y la violencia también es un fenómeno multicausal, tiene muchos orígenes. Para la violencia interpersonal tiene mucho que ver la violencia que estamos viviendo y atestiguando en medios de comunicación, en la calle, las experiencias que escuchamos, la gente en la calle, nos estamos volviendo más violentos también. Entonces, estos problemas sociales se tienen que atacar desde otros frentes que no sean solamente los policiales y militares. Para esto, el Instituto para la Economía y la Paz proponemos un enfoque, un marco metodológico que llamamos los 8 pilares de paz positiva. Y más allá de ver las manifestaciones directas de la violencia, homicidios, robos, riñas, lo que analizamos son las actitudes, las estructuras y las instituciones que nuestro país tiene, o que un país tiene, para sobreponerse a la violencia. Y a esto le llamamos los 8 pilares. Son ocho factores que hacen mucho sentido. No sé, si quieres te los enumero. Sí, por favor. Mira, es el buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de los recursos, el libre flujo de la información, refiriéndose a medios de comunicación, entorno empresarial sólido, altos niveles de capital humano, la aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción, por supuesto, y las buenas relaciones con los vecinos. En el caso de México, encontramos que de estos 8 pilares, 5 son fuertes o tienen buenos niveles, pero 3 están muy débiles y quizás es ahí donde tendríamos que centrar nuestros esfuerzos y priorizarlos. El más débil es el funcionamiento del gobierno, y esto claramente lo podemos ver con las altísimas tasas de impunidad y la deficiencia de los servicios públicos que se prestan a lo largo del país. En segundo lugar está la corrupción, es un gran problema, una gran limitante, y también la corrupción alimenta la impunidad. Cuando tenemos tan altos niveles de impunidad, esta impunidad tiene dos impactos. Uno, se vuelve un incentivo para los delincuentes, se vuelve un incentivo para las conductas delictivas. Y por otro lado, esta impunidad se vuelve un inhibidor de la denuncia y de la participación. La gente, cuando ve que no hay consecuencias
de sus denuncias, deja de denunciar, deja de colaborar con las autoridades y se debilita mucho la confianza que tenemos en nuestras instituciones. Y finalmente, el tema del libre flujo de la información es el tercer pilar más débil. Este tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación ejercen su labor. México el año pasado desafortunadamente fue catalogado por Reporteros Sin Fronteras como el país sin guerra más mortífero para ejercer el periodismo, y eso es grave también porque los medios de comunicación son la voz de la opinión pública y se vuelven contrapesos de diferentes grupos de poder. Platicando con Carlos Juárez Cruz, él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Oye, Carlos, me llama la atención los delitos cometidos con armas de fuego. Vaya manera que se ha incrementado. Sí, a lo largo del país hemos visto cómo se incrementaron. El tema de las armas de fuego merece especial atención. Los delitos con armas de fuego aumentaron 36%, pero también decirte que los más de 29,000 homicidios, el 69% de estos homicidios se cometieron con un arma de fuego. Entonces tenemos que regular y controlar cómo estamos distribuyendo, cómo se están los mexicanos armando, ¿no? De alguna manera, por decirlo. Quisiera compartirte otro ángulo desde el cual analizamos también el tema de la paz y la violencia, y es que desde el Instituto medimos el impacto económico de la violencia, y esto también el año pasado alcanzó niveles muy altos, al grado de que el impacto económico de la violencia el año pasado ascendió a 21% del PIB, 4.7 billones de pesos, o si lo ponemos en términos per cápita, a cada mexicano la violencia nos costó 33,118 pesos el año pasado. También, Carlos, estoy viendo, México pues es muy diverso, las regiones del país son muy diversas, Yucatán, entre los estados más pacíficos, pero así va caminando las entidades, vaya manera en la cual se van moviendo, ¿verdad? Sí, hacemos un índice que es una clasificación o un ranking donde ponemos al estado más pacífico, que consistentemente ha sido Yucatán, y luego lo clasificamos hacia los menos pacíficos. Cuando analizamos las tendencias estatales, también hay un dato que llama mucho la atención. De los 32 estados, de las 32 entidades en el país, 25 de ellas incrementaron o disminuyeron, mejor dicho, sus niveles de paz. Es decir, 25 de 32 estados se volvieron menos pacíficos en el país. Esto nos dice que, contrario a lo que pensábamos, que la violencia estaba focalizada en algunas cuantas ciudades y regiones, ahora, si analizamos demográfica y geográficamente este dato, podemos decir que 85% de la población en México vivimos en un territorio, un estado que vio deteriorar sus niveles de paz. También esto es grave porque hablamos de nuevo de una violencia extendida geográficamente. Me sorprende también ver una cosa, estamos platicando con Carlos Juárez, por ejemplo, en los estados menos pacíficos, pues sí, me imaginaba que iba a estar Baja California Sur con todo lo que ha ocurrido en Los Cabos y en esta región del país, Guerrero, pero también me sorprende ver a Zacatecas, Colima sí, veo también, por desgracia hemos visto un incremento importante en cuestión de crimen organizado, pero ya también me comentas que no todo lo que está alrededor del crimen organizado quiere decir o se puede reflejar en este índice. Zacatecas está entre los menos pacíficos. Sí, te nombro los 5 menos pacíficos. El menos pacífico del país es Baja California Sur, y después Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas. Si analizamos, bueno, estos 5 estados deterioraron sus niveles de paz, evidentemente, por los altísimos niveles de homicidios, excepto Zacatecas. Los otros 4 tienen altos niveles de homicidios. Ahora, si revisamos la geografía de estos 5 estados menos pacíficos, encontramos que 4 de ellos están en la ruta de trasiego de drogas del Pacífico, de la costa del Pacífico en México. Claramente hay una relación muy cercana con los grupos de crimen organizado. E incluso en Zacatecas encontramos que el indicador más alto para ellos es el que tiene que ver con crímenes de delincuencia organizada. Es decir, secuestro, extorsión, cobros de piso, etcétera. Entonces, ya en el fondo de la tabla, la parte más aguda de violencia, sí se explica por el crimen organizado, en gran parte. Por último, Carlos, ¿dónde pueden ver? Es muy amplio el estudio, lo estaba viendo y analizarlo está bien interesante. ¿Dónde pueden acercarse a este estudio y darle una buena leída? Y también las entidades del país y quienes toman las decisiones
para ver dónde están sí haciendo las cosas, dónde están no haciendo las cosas. Mira, el reporte se puede descargar de manera gratuita en www.indicedepazmexico.org. Y si me permites, quisiera terminar diciendo que a pesar de estas cifras, que son muy negativas, la verdad, son muy preocupantes, también encontramos que México sí tiene algunos elementos con los que puede fortalecer sus niveles de paz. Lo que pasa es que tenemos que poner atención en cómo estamos, primero, invirtiendo los recursos para contener y prevenir la violencia. Necesitamos destinar más recursos a fortalecer instituciones, sobre todo las que imparten justicia, porque ahí está el problema de la impunidad también. En segundo lugar, tenemos que recuperar y fortalecer la confianza de la población en sus instituciones. Si no podemos confiar en nuestras instituciones, si los lazos de confianza están rotos entre la población, pero también entre la población y las autoridades, no podemos avanzar, y esto va a ser clave para que podamos avanzar. Y finalmente, pues a quienes toman decisiones, a los que diseñan política pública y a los candidatos a todos los cargos públicos, miles de cargos públicos que vamos a elegir este año, en julio, les pediríamos que amplíen la mirada con que analizan estos fenómenos, que propongan políticas públicas más integrales, más completas y que atiendan las raíces de las violencias. Pues Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, muchas gracias. En verdad, revelador lo que destaca este estudio. Fuerte abrazo, excelente fin de semana, Carlos. Igualmente, Jaime, muchas gracias. Gracias, que estés muy bien, muy buenos días. Vamos a una pausa, son ya las 8:12.